Bueno, hola chicos. Esta es un video que voy a armar para poder explicar un poco mejor, antes de continuar con las revoluciones liberales que se dan en 1820, 1830 y 1848. Vamos a tratar de entender cuáles son las bases ideológicas sobre las que se va a asentar estas revoluciones. Entonces, nuestra intención es que podamos comprender un poco mejor, no tanto las cuestiones políticas, sino más que nada las cuestiones económicas sobre las cuales se van a asentar estas revoluciones. Pero antes tenemos que ver cuál es la teoría económica sobre la cual se van a basar. Entonces la idea es que podamos hacer un pequeño recorrido sobre la teoría que estaba en boga en ese momento, de Adam Smith, ¿sí? Que algunos autores lo llaman como el padre de la economía, ¿sí? Para empezar, vamos a decir que la economía no es una ciencia dura, sino que es una ciencia social. Y como ven, yo puse economía política, porque Adam Smith entendía a la economía como parte de la política, o a la política como parte de la economía. O sea, no podíamos entender a una sin la otra, ¿sí? Adam Smith fue un personaje, digamos, que tuvo altos estudios. Vivió a lo largo del siglo XVIII. Y va a publicar su libro en 1776, su libro más importante. En él va a asentar las bases del capitalismo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender cuáles son las bases de este capitalismo. Bueno, ustedes ven acá, Adam Smith escribe su libro La riqueza de las naciones, como ya dije, lo publica en 1776. Allí van a aparecer las bases del capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a tomar toda la información que tiene del sistema capitalista que se había establecido hasta ese momento. Todavía, piensen, no habían sucedido ni la revolución, estábamos ahí con la revolución norteamericana y todavía no había sucedido la revolución francesa. Sí habían sucedido las revoluciones inglesas, esas que ustedes vieron con la película. Y él va a tomar toda esa información y la va a desarrollar y la va a sintetizar. Por eso puse que es el primero que sistematiza la teoría económica. Y va a definir una nueva teoría económica que va a defender los derechos y las libertades individuales, ¿sí? Esto significa que antes nadie se había sentado a pensar en la economía. No. Antes tenemos otras corrientes económicas, pero que todavía no habían sistematizado esto de poner en un libro cuáles son todas las características de un sistema económico. Todavía no lo habían sistematizado completamente, pero por ejemplo, estamos en el siglo XVIII. En la mayoría de los lados las monarquías absolutas son absolutamente fuertes, y obviamente se sentaron a pensar de qué manera podían incrementar su riqueza, y fueron y le preguntaron a las personas que se dedicaban al estudio de este tipo de cosas. Y ahí en Inglaterra, por ejemplo, surge una teoría económica que son los monetaristas, que al rey le respondieron que la forma de incrementar su riqueza, o que la riqueza, se empiezan a preguntar qué es la riqueza, ¿no? Entonces, los monetaristas van a decir que la riqueza son los metales preciosos, que la forma de acumularlo es acumular metales preciosos. Pero del otro lado del Canal de la Mancha tenemos a los fisiócratas, que tenemos un teórico, por ejemplo, Quesnay, que van a sostener que la riqueza la produce la tierra, y lo único que produce riqueza es la tierra. O sea que cualquier actividad que no sea
la actividad agrícola ganadera, no va a producir riqueza. Lo único que hace es cambiar el producto por un producto manufacturado, pero no produce ninguna riqueza. Esto es con lo que viene a discutir Adam Smith. O sea, nosotros siempre tenemos que pensar que alguien que está escribiendo ideas en un libro está discutiendo con alguien que ya escribió anteriormente sus ideas en algún lugar, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a tratar de ir evaluando parte por parte, brevemente, no vamos a profundizar demasiado, pero vamos a tratar de evaluar parte por parte la teoría de Adam Smith. Y bueno, si nosotros pensamos que estamos en el siglo XVIII, que tenemos una monarquía absolutamente fuerte y que y que está oprimiendo a la clase que está surgiendo, que es la burguesía, y que la burguesía se siente totalmente oprimida, valga la redundancia, por estas monarquías, entonces lo que va a surgir es el concepto que nos va a importar, es el concepto de la libertad, ¿sí? La libertad va a ser un concepto fundamental en este momento. Entonces, claro que Adam Smith se va a dedicar no a las libertades políticas, sino a las libertades económicas. Porque la opresión de la monarquía, de las monarquías absolutas, no era solamente una opresión política, sino que era una opresión económica. Entonces, Adam Smith se va a plantear la necesidad de establecer ciertas libertades que son inherentes al ser humano, según él. Y entonces él va a decir, bueno, todo ser humano tiene derecho a tener libertad de elegir. Y esa es una libertad individual con la cual yo quiero elegir poder comprar lo que yo quiero, vender lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero y a quién y a dónde yo quiera. Entonces él sostiene que además este egoísmo porque se piensa de manera individual, se empieza a pensar el individuo. La sociedad feudal no era una sociedad que pensaba en el individuo, pensaba colectivamente, ¿sí? Entonces él empieza a pensar que, bueno, que el egoísmo individual va a llevar a la prosperidad individual y por otro lado, a través de un derrame, vamos a llegar a una prosperidad general. O sea, si todos los individuos obtienen una prosperidad individual, al fin y al cabo, toda la sociedad prospera, ¿no? Entonces, acá viene lo que continúa, ¿no? Nosotros decimos, bueno, quiero tener libertad de elegir, entre eso quiero la libertad de comerciar, ¿sí? Y Adam Smith va a decir, bueno, cualquier país tiene que tener, así como cualquier individuo tiene la libertad de comerciar con quien quiera sin que nadie le imponga con quién tiene que comerciar, siempre piensen que toda la teoría de Adam Smith pasa de lo individual a lo general, a lo que serían lo nacional, ¿sí? Dice, si todos los individuos tienen derecho a comerciar libremente, entonces todos los países tienen derecho a comerciar libremente, sin que haya imposiciones de aduanas, etc. Entonces, ahí viene esto que decimos nosotros. Nosotros queremos poder comerciar cualquier tipo de producto hacia cualquier lado y que nadie nos cobre ningún tipo de impuestos. Entonces, eso que no queremos que nos cobren impuestos, ¿por qué? Bueno, por un lado, porque eso haría que aumente el precio, ¿sí?
Entonces, nosotros no queremos que nos cobren impuestos para que no aumenten los precios, y esto vamos a ver un poquito más adelante que es muy importante en la teoría de Adam Smith, ¿sí? Bien, entonces también dice, bueno, cualquier individuo tiene la libertad de emprender, de llevar adelante con su capital cualquier tipo de empresa que quiera, sin que nadie le venga a decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, qué tipo de empresas puede montar y qué tipo de empresas no puede montar. Y esto va a llevar a la prosperidad individual. Y recordemos que la teoría del derrame dice que la prosperidad individual va a llevar a la prosperidad de toda la sociedad. Eso siempre que el Estado no intervenga, siempre que el Estado no nos cobre impuestos. Por otro lado, tenemos otro inconveniente. En el siglo XVIII, yo puse acá Estado y gremios, ¿sí? El Estado era el Estado absolutista, no el Estado que nosotros conocemos, sino el Estado de una monarquía que caprichosamente decidía entrar en una guerra y creaba impuestos a la población que muchas veces superaba su capacidad de pago y terminaba en grandes hambrunas. Pero por otro lado, también tenemos otra intervención dentro del mercado que tiene que ver con la intervención de los gremios. Los gremios en la Edad Media no eran lo que nosotros llamamos gremios hoy, o sea, los sindicatos. No, los gremios en la Edad Media era, como nosotros ya sabemos, en la Edad Media la industria no era una industria capitalista, sino que era una industria artesanal. La industria artesanal estaba formada por artesanos que se reunían, se juntaban, se agremiaban en gremios, ¿sí? Y estos artesanos que se agremiaban en los gremios, en donde había diferencias, no eran todos iguales adentro del gremio, había artesanos que tenían más poder que otros, obviamente. Estos artesanos, estos gremios, decidían de qué manera se iba a producir, a qué precio se iba a vender y cuánto iba a vender. También, ya lo dije, ¿no? Pero digamos, de qué manera significa que no había posibilidad de innovación, ¿sí? Tecnológica, o que esa innovación tecnológica se implantaba desde el gremio. No era yo de manera individual decido cambiar mi forma de producir, no podía. Eso por un lado tenía la función, porque uno dice, ¿para qué? Tenía la función de mantener la calidad de los productos que se producían, por ejemplo, en esa ciudad. Pero por otro lado, y también tenía la función de mantener los precios. Pero por otro lado, en una sociedad capitalista que recién se estaba formando, en una sociedad de mercado que recién se estaba formando, estos gremios empiezan a generar tensiones y le impiden al capitalista poder innovar tecnológicamente, poder vender a un precio más accesible, poder venderle a los campesinos en vez de venderle a los grandes señores. Bueno, etc. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabo de decir, sostener que la libertad, que yo tengo la libertad de emprender cualquier empresa y de hacer lo que yo quiera y de vender cuanto yo quiera, al precio que yo quiera, etcétera, etcétera, era algo revolucionario en ese momento. Sigamos. Ahora vamos con la división del trabajo. Acá nos dice, ¿no? Nos dice que los individuos deben dedicarse únicamente a la empresa que le queda bien hacerlo. O sea, en la que sean más eficientes y racionales. Esto parece algo bastante lógico, ¿no? O sea, si yo tengo un campo, ¿para qué me voy a poner a fabricar zapatillas si puedo, qué sé yo, tener vacas y producir leche? No sé, por decir algo. Parece algo bastante lógico. Bueno, pero hay que tener ciertas
reservas a veces con estas ideas tan sencillas, ¿no? Tan fáciles de entender, que hasta parecen de sentido común. Porque el sentido común no es algo es algo que se construye. Estas ideas construyen sentido común y a veces hay que romper con ese sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Esto construía un sentido común en el siglo XIX, que es el del darwinismo social, como puse yo acá, que tal vez ustedes hayan leído algo en algún momento, en donde aparece la idea de la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? O sea, si yo me tengo que dedicar a lo que a mí me sale bien, entonces tal vez haya gente que tiene capacidades para dedicarse al trabajo intelectual y otras personas que tienen capacidades, y a esto vamos a una idea biológica de esas capacidades, ¿sí? Y a otras personas que tienen capacidades biológicas para el trabajo manual, pero no para el trabajo intelectual. Entonces esto estaría sosteniendo una discriminación hacia un sector de la población, porque muchas veces no es que alguien no tiene la inteligencia suficiente para dedicarse a un trabajo intelectual, sino que no tiene las oportunidades de estudiar lo que hay que estudiar para dedicarse al trabajo intelectual. Bueno, esto volvemos a la idea que de lo individual vamos a lo general. Esto trae consecuencias también a nivel internacional. Y entonces se empieza a pensar en el siglo XIX que hay países que por sus condiciones naturales tienen mejores diferencias para producir bienes primarios, y por otro lado, o sea, bienes primarios, materias primas, alimentos, esos son los bienes primarios, y por otro lado tenemos a los países que no tienen esas condiciones naturales y son productores de bienes industriales. Acá uno también volvería a pensar, bueno, eso es bastante lógico, porque si la Argentina puede producir grano, se va a industrializar, va a gastar recursos en industrializarse. Bueno, porque los países que venden productos primarios, nosotros que vivimos en Argentina lo sabemos muy bien, los países que producen bienes primarios no tienen un desarrollo suficiente como para sostener a toda su población. Entonces, son países que están subdesarrollados, que su población tiene un gran nivel de pobreza, etc. Y esto lleva a que existan desigualdades a nivel internacional, ¿sí? Hay países desarrollados y hay países que no están desarrollados, ¿sí? Y esto lo vemos acá, en este mapa. Por ejemplo, en verde, nosotros podríamos calificar que son países que están desarrollados, ¿sí? Cuya población en general está medianamente bien. Tal vez Estados Unidos tiene grandes problemas de pobreza, pero nadie va a negar que es un país desarrollado. Ahora, los países no desarrollados, que están al sur, por esa línea bastante, digamos, imaginaria, pero que bastante recta, esos países que están al sur son países que no están desarrollados y que se dedican a vender materias primas, ¿sí? Y que la materia prima frente al producto industrial siempre genera menos ingreso, es más barato. Es más barata la materia prima que el producto industrial. Bueno, sigamos. Entonces, veníamos hablando de mercado, yo lo nombré varias veces. Bueno, ahora Adam Smith dice, bueno, el mercado se autorregula. Pero lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Bueno, el mercado nosotros podríamos decir que es un espacio, un lugar en donde van los productores individuales con sus productos, los colocan
y los ponen a la venta para que vayan los consumidores individualmente y los consumen, ¿sí? Los compren y después los consumen. Bueno, hoy en día, con la virtualidad existente, nosotros no podríamos hablar exclusivamente de un espacio físico necesario para hablar de un mercado, sino que estaríamos hablando de un espacio virtual. Por eso puse lo de Mercado Libre, que es un espacio en el éter. No es necesario que el mercado exista de manera, no solo hoy, siempre, pero bueno, a lo que yo voy es que hoy más que nunca se nota. Es un espacio en el éter en donde los oferentes van con sus productos y los demandantes van y los compran, ¿sí? Bueno, ahora nosotros dijimos, el mercado se autorregula. ¿Cómo se autorregula? ¿Cómo llega al espacio de equilibrio entre la demanda y la oferta? Bueno, según la teoría de Adam Smith, existe una ley que se llama ley de oferta y demanda, en donde el mercado se autorregula porque cuando hay un exceso de oferta de productos, el precio de ese producto baja y los consumidores lo consumen más. Y cuando un consumidor empieza a consumir más un producto, ese precio empieza a aumentar porque empieza a dejar de haber un exceso de oferta y pasamos a tener un exceso de demanda. Y cuando tenemos un exceso de demanda, lo que empieza a pasar es que el precio del producto empieza a aumentar. Y así como aumenta el precio del producto, también empieza a bajar otra vez la demanda. Entonces, este equilibrio que tenemos acá, que sería el momento en que la oferta y la demanda se igualan, este gráfico que nos muestra eso, el momento en que la oferta y la demanda se igualan, este equilibrio no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. O sea, la oferta y la demanda se igualan y en algún momento la oferta supera la demanda, se disminuye el precio, aumenta la demanda, aumenta el precio y así constantemente. El mercado se autorregula. Por eso el tema, ¿no? Entonces yo acá les dejo un video, que no lo voy a pasar ahora, que explica un poquito mejor el tema de la oferta y la demanda, la ley de oferta y la demanda, las discusiones, porque esto que yo les estoy diciendo no es exclusivamente de Adam Smith, pero bueno, vean el pequeño video, es cortito, es de 2 minutos, explica mucho mejor el tema de la ley de oferta y la demanda y ustedes lo van a entender muy bien. Bueno, ahí con la ley de oferta y la demanda nos quedó el tema de la mano invisible del mercado. El mercado se autorregula porque existe una mano invisible, ¿no? Dice Adam Smith. Pobre hombre, con esto se lo ha tergiversado muchísimo. Bueno, lo que nosotros queremos a continuación es que podamos entender un poco la base fundamental del sistema capitalista. El sistema capitalista se basa en la propiedad privada. Ese es un derecho inalienable que tiene todo individuo. Nosotros la podemos entender de muchas maneras a la propiedad privada, ¿sí? Nadie podría entrar a la casa de nadie si no es invitado, porque si yo entro a la casa de alguien sin ser invitado, estaría cometiendo un delito de usurpación, ¿sí? Es un delito. Entonces, vamos a pensar un poquito más qué sería la propiedad privada y esta característica de que no se la puede violar, ¿sí? Entonces,
La propiedad es el derecho o poder que tiene una persona de poseer una cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. La inviolabilidad es la imposibilidad de trastocar el régimen jurídico establecido y garantizar las libertades y la seguridad jurídica del régimen. O sea, la inviolabilidad es que no puede venir el Estado, por ejemplo, y decir, bueno, de ahora en más esta casa es mía porque se me antoja. No, eso no va a pasar. Pero lo que yo les mencionaba, esto de la propiedad privada, lo que nosotros tendríamos que pensar es, ¿por qué existe la propiedad privada? ¿Quién es el que dice que alguien tiene derecho a poseer hectáreas y hectáreas de tierra o 10 montones de propiedades, 10 propiedades, y hay gente que vive en la calle y no tiene dónde vivir? Esas personas que viven en la calle y no tienen dónde vivir, ¿no tienen derecho a tener una casa? Bueno, la respuesta a esto va a depender de la mirada que nosotros le pongamos. Si nosotros seguimos a Adam Smith, no tendría derecho. Porque la propiedad privada es algo a lo cual, o sea, uno accede comprándola. Pero a veces esa propiedad privada, ese derecho que tenemos de poseer nuestros bienes, se pone en conflicto con otros derechos. Por ejemplo, esta empresa, ¿no? Una Volkswagen. Si los gases que produce y las efluentes que echa al río están contaminando el aire y el río, ¿ellos tienen derecho a seguir produciendo mientras contaminan el aire que es de todos? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos un grave problema, porque entran en colisión dos tipos de derechos, los derechos colectivos con el derecho a la propiedad privada, con el derecho individual, ¿sí? Entonces, este derecho individual y este derecho colectivo que entran en colisión necesitan de un árbitro. Y ahí tenemos otras teorías que van a sostener que ese árbitro es el Estado. Ahora, para Adam Smith, el Estado no debe intervenir de ninguna manera. No debe intervenir en el mercado imponiendo impuestos, porque eso distorsiona esto que yo les decía antes. Aumenta el precio, distorsiona el precio de los productos, pero ¿por qué lo aumenta? Si yo a alguien le cobro un impuesto por producir, eso va a aumentar el precio del producto que vende y entonces ya no va a haber un equilibrio de mercado en donde el producto no va a pasar eso, sino que se va a distorsionar ese precio porque va a estar aumentado de manera ficticia, digamos. Pero ¿qué pasa? El Estado no tendría que cobrarle a esa empresa que está contaminando un impuesto para poder financiar la limpieza del aire y la limpieza del río que contaminó. Y por otro lado, el Estado no debería exigirle a esa empresa que está contaminando que mejore las formas de producción y que trate, que se ponga una planta de efluentes para cuando tira los desechos al río y que trate los gases que produce. Bueno, Adam Smith dice que eso no se puede porque nuevamente distorsiona el precio del producto en el mercado. Entonces se empieza a distorsionar todo el mercado y ahí es donde se rompe todo.
Bueno, hasta acá nosotros estamos con el tema del liberalismo económico. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, ustedes me pueden enviar un mensaje y trataré de explicarlo mejor. Bueno, les mando un saludo y nos estamos hablando.